¿Alguna vez has sentido que hay algo siniestro acechando en las sombras, algo más allá de nuestra comprensión? Bueno, no estás solo. De hecho, hay fuerzas demoníacas en acción y su influencia se está extendiendo rápidamente. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias de ignorar la existencia de los demonios y la batalla espiritual que enfrentamos. En este video exploraremos la aterradora realidad de la posesión demoníaca y cómo está afectando al mundo en el que vivimos. Quédate atento hasta el final para aprender cómo salvaguardar tu alma y ganar la batalla espiritual. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25, Jesús habla de las consecuencias de la división dentro de un reino, ciudad o casa. Advierte que tal división conducirá a la destrucción y que se requiere de una fuerza unificada para sobrevivir. El reino de Satanás, sin embargo, opera de manera diferente. Se mantienen cohesionados y decididos en su misión de atraer a la mayor cantidad de personas posible al infierno. El relato del hombre con una legión de demonios en el capítulo 5 de Marcos es un ejemplo. Durante su confrontación con Jesús, la legión de demonios se dirige a él con reverencia y temor, reconociéndolo como el Hijo del Dios Altísimo. Incluso cuando se les pide que revelen su nombre, responden colectivamente diciendo: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». ¿Has notado cómo el hablante en el texto pasa de referirse a sí mismo en singular a usar la forma plural? Este cambio de perspectiva es evidente en la frase «Mi nombre es Legión, porque somos muchos», indicando que hay un sentido de unidad entre ellos. Vale la pena señalar que una legión puede constar entre 3.000 y 6.000 espíritus diabólicos. Este detalle habla de la gran capacidad de los humanos y su capacidad para albergar una gran cantidad de entidades malvadas dentro de sí mismos. El reino de Satanás se basa en el odio y la destrucción, y sus demonios obran en armonía contra la humanidad, ya que guardan rencor contra ella, que es el objeto del amor de Dios. El objetivo principal de los demonios es causar caos y destrucción, colaborando para extender su influencia por todo el mundo. Es crucial que entendamos que los demonios no son un grupo desorganizado de entidades independientes, sino que tienen una jerarquía bien estructurada con diferentes niveles de poder y autoridad. Trabajan juntos, aprovechando sus áreas específicas para atacar y manipular a las personas de diversas maneras. Además, es vital recordar que los demonios están unidos en su odio a la humanidad y se esfuerzan incansablemente por descarrilar los planes de Dios para nuestras vidas. Su objetivo final es desconectarnos de Dios y llevarnos a una vida de pecado y ruina. Surge la pregunta de por qué ciertos seguidores del cristianismo rehúyen a hablar de demonios. Es posible que el tema sea inquietante o incluso aterrador, ya que implica reconocer la existencia de entidades sobrenaturales capaces de dañar a los humanos y tomar control de ellos. Sin embargo, ignorar su realidad no los hará desaparecer. Además, algunos cristianos no aceptan en absoluto la existencia de demonios. Podrían ver los relatos bíblicos de posesión demoníaca como meras descripciones de enfermedades mentales u otras dolencias físicas. No obstante, la Biblia distingue entre enfermedad y posesión demoníaca. En el libro de Marcos, por ejemplo, en los versículos 23 al 26 del capítulo 1, se describe a un hombre con un espíritu inmundo que tiene una fuerza extraordinaria y la capacidad de hablar con una voz demoníaca. Estos síntomas no son característicos de ninguna condición física o mental conocida. En el capítulo 12 del libro de Mateo, los versículos 43 al 45 describen un escenario en el que un espíritu inmundo deja a una persona y deambula por lugares áridos buscando descanso, pero no lo encuentra. Luego regresa a su morada anterior solo para encontrarla vacía, barrida y decorada. Trae consigo otros 7 espíritus más maliciosos y ocupa el lugar, lo que lleva al hombre a un estado peor. El pasaje sugiere que la generación actual puede enfrentar consecuencias similares.
Este pasaje imparte varias ideas sobre el comportamiento de los demonios. Inicialmente sugiere que los demonios tienen un intenso deseo de poseer un huésped humano y perciben un espacio desocupado como una invitación abierta. Cuando el alma de una persona está desprovista de cumplimiento y propósito espiritual, la hace susceptible a la posesión demoníaca. Sin embargo, permíteme tomarme un momento para llamar tu atención sobre la naturaleza audaz y amenazante de los espíritus inmundos. El espíritu inmundo proclama: «Volveré a mi casa de donde salí», haciendo referencia al cuerpo humano como su morada personal. A pesar de no ser el creador o dueño del cuerpo, lo reclama como propio. Este aspecto caracteriza a los espíritus malignos y, además, a Lucifer, el ángel caído que busca una adoración y un culto que no merece. «Volveré a mi casa de donde salí» muestra el pináculo de la audacia. En segundo lugar, el pasaje sugiere que los demonios no abandonan rápidamente su búsqueda de un huésped humano. Después de ser ejercitados, no desaparecen, sino que se esfuerzan por recuperar a su antiguo anfitrión. Perciben el recipiente vacío como una invitación abierta a regresar. Este aspecto también revela que los espíritus inmundos son observadores y vigilantes. Tercero, es evidente que los demonios tienen una fuerte inclinación hacia múltiples huéspedes. Al regresar, el espíritu inmundo encuentra al hombre espiritualmente vacío y desocupado, a pesar de haber sido previamente barrido y arreglado. Esta condición indica que el hombre ya está listo para volver a ocuparse. Sin embargo, en lugar de poseer inmediatamente al hombre, el espíritu inmundo muestra un pensamiento calculado al elegir traer consigo otros 7 espíritus más inicuos que él. Juntos, entran y habitan en el hombre. Esto retrata la naturaleza cohesiva y unificada del reino del mal, ya que trabajan al unísono para cohabitar. Además, el pasaje implica que puede haber diversos grados de maldad entre los demonios. Cuarto, la Biblia destaca que tanto los ángeles como los demonios tienen la capacidad de influir en el mundo físico. El libro del Apocalipsis ilustra cómo los ángeles pueden causar sucesos sobrenaturales en la tierra. De manera similar, las acciones del diablo hacia Job demuestran el poder de los demonios para impactar en la vida humana. Hace tiempo recuerdo que un pastor pronunció un sermón sobre un tema particular en donde compartió una experiencia personal que tuvo con una película de terror que se estrenó en la década de 1970 y fue un éxito en taquilla. El pastor contó cómo aconsejó a su congregación que no viera la película, pero lamentablemente algunos miembros no prestaron atención a su advertencia. Personalmente, la idea de tales películas me asusta hasta la médula. Durante el sermón que mencionó este pastor, compartió la historia de una joven de su congregación que desobedeció su advertencia y fue a ver la película de terror. Esta joven era una persona extraordinaria y mientras miraba la película, sintió que algo la había poseído. Al regresar a casa, le confió a su madre lo que había sucedido y que ya no sentía lo mismo. Sin embargo, su madre no la tomó en serio y descartó sus preocupaciones. Más tarde, esa noche, la familia experimentó fenómenos extraños e inexplicables dentro de su hogar, hechos que nunca antes habían visto. La presencia que había entrado en la joven durante esa película se manifestó en medio de la noche, lo que provocó que la familia tuviera miedo y no supiera qué hacer. La película me dejó un profundo impacto, ya que fui testigo de cómo muchas personas se desmayaban durante las escenas violentas. Fue una vista inusual, con algunas personas vomitando y estremeciéndose también. La experiencia me sorprendió, ya que nunca antes había visto a nadie desmayarse en una película. Este incidente me hizo reflexionar sobre la influencia de las entidades sobrenaturales en el comportamiento humano, que también es evidente en la Biblia. En el libro de Hechos de la Biblia, capítulo 16, versículo 16, se describe a una doncella poseída por un espíritu de adivinación que podía predecir el futuro y traer riqueza a sus amos. Este hecho ejemplificaba la capacidad de los demonios para manipular a las personas en su beneficio, haciéndolas hacer cosas más allá de la comprensión humana.
Mucha gente cree que los fantasmas son los espíritus de los difuntos, pero esto no es cierto. Según la Biblia, es probable que los fantasmas o apariciones sean espíritus inmundos o demonios. La Biblia nos enseña que cuando morimos vamos al cielo o al infierno, y no hay un estado intermedio en el que nuestro espíritu pueda permanecer en la tierra. Debemos tener cuidado de no ser engañados por tales entidades sobrenaturales que pueden desviarnos del camino de la rectitud. El diablo puede usar cualquier medio para distraernos de Dios, y creer en fantasmas es una de esas formas que nos puede alejar de la verdad. Por ejemplo, debemos evitar todo lo relacionado con el ocultismo o el contacto con los muertos, ya que puede invitar a la influencia demoníaca a nuestras vidas. Debemos estar atentos a los planes del diablo como cristianos. Las apariciones y actividades demoníacas no deben engañarnos. En cambio, debemos buscar a Dios y su verdad y evitar la oscuridad del adversario. Vivimos en un mundo espíritu humano, por eso debemos estar atentos y ponernos toda la armadura de Dios para protegernos del demonio. Sobre todo, debemos recordar que con Dios de nuestro lado estamos a salvo. Como cristianos podemos vencer a los demonios. En Lucas 10:19, Jesús dice: «He aquí, os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Podemos luchar contra estos demonios en el nombre de Jesús. Podemos orar por protección. En Efesios 6:12, estamos luchando contra los principados, potestades, los gobernantes de las tinieblas y las fuerzas espirituales del mal en las regiones superiores, no contra carne y sangre. Por lo tanto, debemos odiar a los malos espíritus que gobiernan a los demás y no a ellos. Amar y orar por las personas bajo el poder del adversario, pidiendo a Dios que les revele la verdad y los libere del pecado.